Hola, soy el Padre Agustín, misionero en La Plata, Argentina. El Evangelio de hoy es de Marcos 8, 34, 38 y 9:1. Y convocando a la muchedumbre con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiere salvar su vida, la perderá. Y quien pierde su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. En efecto, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Pues, ¿qué cosa puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras delante de esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando vuelva en la gloria de su Padre, escoltado por los santos ángeles. Y les dijo: en verdad os digo, entre los que están aquí, algunos no gustarán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En una de esas pintorescas historias con la que gustaba ilustrar el catecismo a los niños, y también de paso a los grandes, el Santo Padre Juan Pablo I contaba en sus catequesis que cuando Jesús montó en un asno para entrar triunfalmente en Jerusalén y ser aplaudido y vivado por la multitud entre palmas y olivos, imaginemos, decía el Papa, que el asno de repente se pusiera a hablar con voz humana y a gesticular con su cabeza para agradecer tantos vivas y aplausos, diciendo gracias, gracias, como si fueran dirigidos a él, ignorando que las alabanzas eran dirigidas al Mesías Salvador, que iba montado en él como su Señor. Así también nuestro yo, muchas veces, tiende a ponerse en el primer lugar, ser el centro de gravedad de todos los dones de Dios, atribuyéndoselos a uno mismo, alimentando ese yo que tenemos egoísta, ¿no? Escuchemos a San Pablo. Dice San Pablo: hay que reconocer que Dios es el único veraz y todo hombre es mentiroso. Según está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando vengas al día del juicio. Romanos 3:4. Hermanos, tenemos que convencernos que todo lo bueno que tenemos es un don de Dios que tenemos que devolver para dar gloria a Él. Y lo malo, eso sí que es nuestro. Hemos nacido todos, excepto la Virgen María, en el pecado original de nuestros primeros padres. Y por lo tanto nuestro yo es más bien nuestro enemigo que nuestro amigo. Porque es mentiroso, ignorante como el asno, al menos si nos comparamos con Dios, creído, mal consejero, egoísta, egocéntrico y perverso. Por lo tanto, las palabras de Jesús, que en apariencia nos parecen duras: el que quiera venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame, no lo son, por el contrario. Es el mejor y más suave consejo que nos da el Señor al decir que renunciemos a nosotros mismos y confiemos en Él. Esto porque nuestro yo nos engaña, nos desvía del camino y nos trae muchos sufrimientos inútiles. El Señor nos pide que confiemos en Él, porque su yugo es suave. El Salmo 115 nos dice: los temerosos de Yahvé confían en Yahvé, Él es su auxilio y su escudo. Hermanos, si confiamos totalmente en Él, Él sustituirá nuestro ego con su espíritu, ya que sin Él verdaderamente nada podemos. Así lo dijo Jesús en San Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, hermanos, hay que desconfiar de ese hombre viejo, corrompido que somos nuestro yo,
que es nuestro yo, y seguir el consejo que le dio Jesús al maestro de la ley. Te digo en verdad, si uno no nace de lo alto, le dijo, no puede ver el reino de Dios. Y San Pablo llegó a afirmar en la plenitud de su madurez, de su conversión, con gran libertad y felicidad, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, hermanos, lo importante es hacernos cada vez más, con más intensidad, uno con Cristo. Esta es la gran verdad del Evangelio y la que nos da más libertad y seguridad de salvación, ya que Él es el único Salvador del hombre por excelencia y el único que lo puede salvar porque es Dios encarnado en un hombre. Padre, que sean uno como nosotros somos uno, le pedía. Eso tenemos que lograr con la gracia de Dios. No nos olvidemos que Jesús se encarnó por amor a nosotros, para salvarnos de nuestro yo. Así dice el credo niceno, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo, para quitar los pecados. Escuchemos lo que hermosamente dice San Gregorio de Niza. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada. Desgarrada, exigía ser restablecida. Muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. No tenían importancia estos razonamientos, no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. En verdad, hermanos, él era inocentísimo, pues no podía tener pecado, era Dios, pero quiso morir, ocupar el lugar nuestro que merecíamos por nuestros pecados para hacernos sus discípulos. Luego el Señor nos dice en el Evangelio, quien quiera por lo tanto salvar su vida, la perderá. Y quien pierde su vida a causa de mí, del Evangelio, la salvará. Debemos, hermanos, aprender a morir a nosotros mismos, para vivir totalmente para Dios. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Este Evangelio nos enseña a ordenar el amor, y el primer amor debe ser hacia Dios. Y todas las otras cosas deben estar ordenadas a este amor, que es el primer mandamiento y también el principio y fundamento de nuestra salvación, como enseña San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Porque si amo otra cosa como a Dios, me desvío del camino y pierdo mi vida. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Según la sabiduría del Señor, la muerte mística a mí mismo, a uno mismo, engendra vida, es decir, la vida de Dios en nosotros. Por eso, hermano, San Pablo llegó a experimentar y decir, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Por eso, mientras tuviera el amor de Cristo, San Pablo, todas las cosas que el hombre del mundo llama males, eran para él como algo insignificante, como un mosquito. Por eso se preguntaba admirativamente, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? En todo esto vencemos, decía con seguridad, fácilmente por aquel que nos ha amado. Romanos 8:35. Por eso lo que más valoran los hombres santos es la unión con Cristo, el amor a Cristo, la vida de gracia. Así fue el testamento que heredó el hijo de ese gran rey santo, que era muy rico, por cierto, San Luis, rey de Francia. Y le dijo así a su hijo: Hijo mío, amantísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible.
hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que desagrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal, de tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Hermanos, tratémonos de librarnos del propio yo para que Cristo reine en mí. Ave María Purísima.